Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en San Juan capítulo 9, verso 39, por favor. Si hay algo que tenemos que entender, hermanos, y procurar con diligencia aceptar en nuestros corazones, es que la palabra de Dios ha venido con toda la intención de poder exhibir realmente quiénes somos nosotros, de poder mostrarnos dónde están las áreas débiles, dónde están las áreas que se tienen que corregir, ya que una de las doctrinas cristianas, una de las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar es el día del juicio. Y debido a que ese día es inminente, para nosotros ser confrontados con su palabra, para nosotros es benéfico, porque la palabra entonces va a manifestar realmente cuál es nuestro verdadero carácter. Y una vez que la palabra manifieste cuál es nuestro verdadero carácter, nosotros tendremos la oportunidad de corregir, tendremos la oportunidad de ratificar, rectificar, ¿sí? Y ratificar para nosotros que estamos en un error, que necesitamos ayuda, que necesitamos ser encauzados por el camino estrecho. Entonces es muy importante que, ya que tenemos un día, el día del Señor, en el cual los pensamientos de los hombres van a ser revelados, es importante que nosotros dejemos de ver a los demás, dejemos de tener pensamientos buenos acerca de nosotros y permitamos que la palabra sea la que nos retrate, la que nos exhiba, la que nos manifieste, para que eso pueda ser un preparativo, una práctica para nosotros y poder, en lugar de endurecernos, en lugar de molestarnos, más bien dar gracias a Dios, porque aún no ha llegado la muerte por nosotros y tenemos esa grande oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias en esta noche, porque sabemos que es una noche, Señor amado, de aquellas que ya están marcadas, Padre amado, en tu libro, Señor amado, donde nuestros días están ya contabilizados, donde el tiempo de preparación ya tiene un límite, y creemos, Señor, que al menos este día también se ha sido agregado a esa lista, Señor, de oportunidades que tú nos das. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esa preparación, Señor amado, para cada uno de nosotros, hoy podamos, Señor amado, cerrar con éxito, Padre amado, el propósito de este día agregado. Pedimos que ninguno de nosotros endurezca su corazón, sino que antes bien, Señor, seamos sensibles a tu voz y que podamos ser contados con aquel rebaño del cual tú hablaste cuando dijiste: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el verso 39, por favor, del capítulo 9 de San Juan, él está hablando con un hombre exciego. Ha hecho un milagro el Señor, de los muchos que tiene registradas las Escrituras, y el ciego está dialogando con él, y de repente el Señor saca esta expresión, dice así, capítulo 9, verso 39, dice: y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Una vez más, el ciego le pregunta: dime, Señor, ¿quién es? Y dice Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados, dice la Escritura. Porque Jesús se había encontrado con una generación de gente que tenía un alto concepto de sí mismos, gente que tenía un buen concepto de su persona, y eso es muy peligroso. Estamos hablando del grupo de los religiosos fariseos, de los saduceos,
gente que de alguna manera consideraba menores a los demás, es más, les daba el trato hasta como de perros, como gente maldita. Y hermanos, es muy peligroso que nosotros caigamos en ese tipo de pensamiento. Nosotros tenemos que ser entendidos. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15, vayamos por favor a Romanos, vamos a encontrar la gran misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y quiero decirte, amado hermano, que a pesar de que este tipo de evaluación, este tipo de prueba viene de continuo al mundo pecador, al mundo cristiano, al mundo evangélico, a pesar de esto, hermanos, un poco de papel si eres tan amable, a pesar de esto nosotros vemos que muchos, con todo y las pruebas, con todo y los tratos, a final de cuentas se van a endurecer. A final de cuentas ellos ya determinaron qué van a hacer. Y a ellos no les importa si un día Dios los toca. Pueden acercarse al predicador, pueden acercarse a un hermano, estoy tocado, Dios me habló, Dios me ha tratado. Pero con todo y eso solo será un sentimiento religioso, emocional, porque no van a profundizar. Es solamente el sentimiento de congregación y enseguida que acaba la reunión se va a su casa, vuelve a prender la tele, vuelve a pelearse con su esposo, vuelve nuevamente a pensar en lo prohibido, en lo ajeno, vuelve a su terca conducta, y es todo lo que sucedió. Hermano, es importante que entiendas, cada vez que la palabra de Dios te escanea y te muestra quién eres, tiene toda la intención de que tú puedas darte cuenta quién eres realmente. La Biblia dice en el libro de Proverbios, no lo vamos a buscar, dice, porque cuál es en su pensamiento, tal es él, dice la Escritura. Porque cuál es en su pensamiento, tal es él. ¿Qué te está diciendo el Señor? El Señor Jesús te deja su palabra para que tú entiendas y tú con toda honestidad hoy mismo puedas detectar quién eres. Ok, cuál es en su pensamiento, tal es él. Quiere decir, porque lo que más ocupa tiempo en su cabeza, porque eso que de alguna manera es lo que absorbe su tiempo, eso que absorbe sus pensamientos, eso que absorbe su dinero, eso que absorbe de alguna manera sus sentimientos, eso es lo que él es. Eso es lo que está diciendo. ¿Me explico? O sea, tú ves a un hombre que va al gimnasio, no hay vitrina donde él pase que no se voltee a ver. No existe espejo donde él atraviese que él no se voltee a ver. Porque eso es lo que él es, un vanidoso. Tú ves de alguna manera un materialista. No hay momento, no hay plática, no hay negocio que no aproveche para de alguna manera tratar de generar recursos. No lo hay. ¿Cuál es en su pensamiento? Tal es él. Y el libro de Romanos 2:15 dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio de la gracia. Te está diciendo que hay una conciencia y que esa conciencia, independientemente que tú quieras aceptar a Jesús como Rey en tu corazón o no lo quieras aceptar, esa conciencia en todo momento te está reprendiendo o te está felicitando. ¿Te está haciendo sentir mal o te está de alguna manera estorbando? La palabra de Dios dice que Jesús le contestó al ciego: yo para esto he venido, para juicio, para mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que los hijos de Adán entiendan qué está mal y qué es el camino recto y estrecho por el cual deben de andar. A eso vino Jesús. No venía a condenar a nadie, porque dice la Escritura: yo no vengo a condenar a nadie. Las palabras que yo les he hablado, ellas les pedirán cuentas en el día final.
pero sí vine para poder mostrar lo que es recto y lo que es incorrecto. Por un lado, a los que no ven, les voy a abrir el entendimiento y van a comprender. Pero a los que tienen su concepto personal, a los que no se dejan escudriñar, escanear, con todo y que yo les trato de hablar, no permiten que mi palabra de alguna manera los convenza de su error, esos les voy a perforar su vista espiritual y quedarán ciegos, condenados a la desgracia, es lo que estaba diciendo. Entonces nosotros tendríamos que comprender en el libro de Primera de Crónicas 28:9, que cada vez que tú leas las Sagradas Escrituras, tienes que leerlas con mucha necesidad y con un corazón muy quebrantado para poderle decir al Señor, habla porque tu siervo oye. ¿Estamos de acuerdo? Porque entendemos que el Señor no quiere hacernos daño, sino lo que Él está buscando es sencillamente prepararnos para que venga la gracia y pueda libertarnos para ese día del gran juicio final. ¿Ok? Dice el 28:9, por favor, de Primera de Crónicas. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, juntos, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ahí está. Jehová escudriña los pensamientos y entiende toda intención. Él sabe la intención de este mensaje, como sabe la intención del por qué te pusiste ese color de ropa. Sabe la intención del por qué tú viniste a esta reunión. Sabe la intención del por qué hiciste esa llamada donde tu conciencia te estaba diciendo no lo hagas y la hiciste. Terminaste haciéndola. Él sabe la intención del por qué ese tipo de alguna manera de actos, de actitudes que has tenido. Él las conoce. Y como Él conoce, eso nos debe de dar mucha confianza. Dice, quiero volverlo a leer, dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Él escudriña, Él expulga los pensamientos. Y dice que sabe las intenciones, ¿sí? Entiende todo intento de los pensamientos, toda intención, todo motor, todo lo que lo propulsa, Él lo conoce. Por eso es importante, hermano, una vez que la palabra te reprueba y dices, me hallé falto, ok, asegúrate que realmente estés convencido que te hallaste falto. Porque si tú no estás convencido que te hallaste falto, ¿sabes cuál va a ser el paso B? Lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a cometer. ¿Sí me explico? Es muy importante que lo entiendas. Si Él conoce las intenciones de mi corazón, la Biblia lo dice en otras palabras, que la palabra de Dios es como una espada ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir huesos, tuétanos, coyunturas y hasta el espíritu. Entra hasta lo muy profundo. En otras palabras, las intenciones de tu voluntad. Amén. Entonces, para nosotros, para mí es saludable, hermanos, dejar que la palabra me hiera para poder ver quién soy yo, en qué posición estoy. Hermanos, el ser el ministro de este lugar no me asegura nada, al contrario es mayor responsabilidad, porque a mayor luz más demanda. ¿Se me explicó? Entonces, para nosotros, tanto para ti como para mí es muy importante, Proverbios 14:10, que podamos concebir al Señor Jesucristo como una bendición y que no seas como tu padre Adán, que cuando oyó su voz en el huerto comenzó a huir. No, antes bien sal al encuentro de Jesús y deja que su palabra te escudriñe, deja que su palabra te desnude, para que de alguna manera ni tu envanecido corazón, ni la serpiente maligna te pueda engañar a ti y a mí. 14:10 de Proverbios dice así: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Hermano, así como cada uno de nosotros conoce qué hay dentro de mí, ¿sí? ¿Qué hay dentro de ti? Nadie más lo puede conocer.
excepto cuando tu rostro lo manifiesta. Dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Pero el espíritu quebrantado es como carcoma de los huesos. Entonces, hermanos amados, entendamos, nadie mejor que Cristo, aún más todavía que tú, conoce quién eres tú. El ciego dijo, dime, Señor, quién es para que le adore. Él dijo, yo vine para juicio. Ahora quiero que entiendas esto. Número uno, el Señor está viniendo para administrar los bienes del reino, los intereses del reino de los cielos. En medio de los hombres Él ha sido investido con un poder judicial que tiene la autoridad, hermanos, de alguna manera para ejecutar sabio consejo o para ejecutar sabio juicio. Él está capacitado ya que es Dios verdadero. Entonces tenemos que entender que cuando Cristo habló, Él vino a predicar, hermanos, como no solo como un predicador, sino como un rey, como alguien que tiene autoridad. Por eso la Biblia dice que los fariseos decían, o los hombres de su generación, este hombre habla como quien tiene autoridad. Y los fariseos decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque su palabra tiene autoridad. Entonces, mis amados hermanos, yo les aconsejo, yo les suplico que si algún hermano habla de parte de Dios y ustedes reconocen que es verdad lo que les está diciendo, entiendan, si rechazan esa palabra, la Biblia dice que el que rechaza sus palabras, rechaza al que le envió. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no estarás rechazando a hombres, y entiéndelo, sería como suicidio voluntario, ¿verdad? Suicidio espiritual, el que tú cometerías. Aquí no se trata de estarnos aventando piedras los unos a los otros o estar sacando la ropa sucia, no. Aquí se trata de ayudarnos en el sentido de que la palabra va a mostrar quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras intenciones y qué cosas tenemos que corregir a la voz de Yah. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vemos entonces, mis amados hermanos, que el predicador, en este caso, vino a hablar palabras que iban a probar a los hombres y que descubrirían, que distinguirían a los hombres. Escúcheme, la palabra misma iba a ser muy evidente y iba a encajar en cada uno de nosotros. En todos los aspectos, la palabra iba a mostrar quién tenía que corregirse y quién tenía que cuidarse. La Biblia dice que le dijeron a algunos que prestaran atención y que tuvieran cuidado con aquellas cosas que estaban a punto de morir. Eso es lo que dice. Conozco tus obras, les decía a las iglesias de Apocalipsis. En el libro si tú te das cuenta, por ejemplo, en Segunda de Reyes, acompáñame por favor, al capítulo 5, verso 26, para que podamos entender que la palabra, el mensaje, la doctrina, la explicación correcta de la ley, venía con un propósito: probar a los hombres, manifestar el pensamiento de su corazón, mostrarles su verdadero carácter, hacer diferencia entre uno y otro. Y dice ahí en el capítulo 5, verso 26 de Segunda de Reyes, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 5, verso 26, dice así: Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Juntos, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. A ver, todos conocemos esta historia, es la historia de Gehazi, el siervo de Eliseo. Me llama la atención porque la Biblia nunca condena a alguien por andar tomando o plantando viñas o recibiendo una despensa de olivos, no condena a nadie. Pero sí me doy cuenta que había una instrucción muy particular para ese momento.
sí me doy cuenta que el Señor tenía una instrucción muy particular para ese evento, porque de Asiria había salido un paladín llamado Naamán, el cual había ganado muchas victorias para el rey de Asiria, tanto que lo había elevado en gloria, era como su segundo en mando, era el brazo fuerte, era la carta, ¿verdad?, de excelencia para ganar el juego, pero tenía un problema, estaba leproso, estaba embozado. Sus siervos, sus compañeros de política, de una forma o de otra manifestaban cierto rechazo, cierta distancia, porque tú debes de saber que la lepra era contagiosa. ¿Me explico? La lepra era una enfermedad cutánea que despedazaba prácticamente la piel, la membrana, la hacía pedazos y podía mutilar, inclusive en fosas nasales, en los dedos, podía manifestarse de una manera muy particular, dejando como estética algo horrible. Y aunque él era un paladín y había ganado muchas guerras, sin embargo tenía un problema muy notorio, era leproso. ¿Cuántas personas pueden tener mucho dinero, pueden calzar bien sus pies, pueden oler a perfume caro, pueden comer carne a granel, pueden darse la vida, ¿verdad?, vida casi como de rey, dice la Escritura que tuvo aquel hombre que le negó la ayuda a David, que tenía banquete como de rey, pero es notorio, tiene lepra espiritual. El pecado lo gobierna. La gente hay veces no quiere convivir con él o con ella, quizás nada más para extraer el beneficio que tiene, pero de ahí en fuera tratan de huir de su carácter porque es explosiva la mujer, es chismosa, es iracunda, es pleitera. Le decían a uno el bajaviejas. Nunca llegué a entender por qué le decían el bajaviejas, pero perdón por la expresión, pero por algo le han de haber dicho así. ¿Sí me explico? Y la gente obviamente, imagínate los amigos del bajaviejas, es seguro que cuidaban a su novia. ¿Por qué? Porque aunque tenía fama, tenía un problema del cual la gente solía huir. Y vemos a este individuo que de alguna manera escucha del milagro, escucha de los dioses de Israel y sabe que son misericordiosos y sabe que aunque ha tenido gloria, hay un gran vacío dentro de él, porque muchacho, quiero decirte, ahora tienes una pequeña manifestación de tu vacío existencial, pero quiero decirte que pronto se va a manifestar un monstruo como barril sin fondo, que por más que le eches aquello que tanto buscas y aquello que tanto te deleita, jamás podrás llenarlo. Entiéndelo. Y así fue con Naamán. Muchas victorias, mucha gloria, mucho honor, muchas mujeres, mucho de todo. Era un hombre sensual. Y con todo y eso él sabía una cosa: soy miserable, soy un leproso. Cuando él oye del Dios de Israel, de alguna manera su rey de Asiria le manda cartas al rey de Israel, y el rey de Israel prácticamente se mete en jaque porque dice: oye, ¿soy Dios yo para que cure este leproso? Y escucha a Eliseo y le dice: dile que venga para que sepa que hay Dios en Israel. Cuando este leproso viene, le dan una instrucción. No aparece en las Sagradas Escrituras, pero en el contexto entendemos que Dios le había dicho: lo voy a salvar por gracia, por eso lo voy a sanar, sin cobrarle ni un peso, porque así dice el Evangelio: venid y comprad comida, venid y comprad, sin precio, sin paga. ¿No lo dice así? ¿Cómo fueron salvos ustedes? Yo pregunto, ¿por obras o por gracia? Hermanos, por gracia. El Evangelio de gracia siempre ha estado a lo largo y ancho de las Escrituras. Que ha habido necios que no lo han entendido y quieren pagar, es su problema, pero realmente Cristo Jesús ya lo pagó todo. Y vemos aquí que este hombre le quieren mostrar la salvación, y él viene con un gran séquito de criados, con un gran cargamento de telas finas, de especies y de todo tipo de presentes para el rey de Israel, o en este caso para el profeta. Y cuando él llega, el profeta ni siquiera sale a recibirlo.
Y solamente manda al criado, dale esta instrucción, que se vaya a sumergir ahí al canal del Bordo de Sochaca, que se sumerja 7 veces. El hombre se siente ofendido, pero había una instrucción: no tomes de él nada, lo voy a sanar, porque este es instrumento escogido y es mi oveja. Lo iba a sanar. Ya la instrucción había sido muy clara, reitero, no está en las Escrituras, pero implícitamente lo entendemos que estaba, porque eso fue lo que le reprobaron a Jaycee. Una vez que lo sana, el hombre queda sumamente agradecido. Ahora no solamente tiene honor, ahora no solamente es segundo del rey, ahora no solamente tiene muchos amigos, sino que ahora ya no tiene sarna, ya no está leproso. Ahora de alguna manera tiene su piel como de bebé. Ahora de alguna manera ha sido llenado su corazón, porque la Biblia dice que inclusive se convirtió al Dios verdadero. ¿Y qué vemos? Ahí está la instrucción. Pero dijimos, el propósito de Cristo al haber venido a la tierra, dice, porque yo he venido para juicio. Traigo palabras, traigo un mensaje, traigo la explicación correcta de la ley para poder probar lo que hay dentro de los hombres, para poder hacer división entre unos y otros, para poder manifestar lo que hay dentro de su corazón. Y entonces él le dice al profeta que no tome prenda alguna, ningún regalo de él, y el profeta ni siquiera sale. Pero en el verso 26, volvamos nuevamente, por favor. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. A ver, hermanos, esa instrucción de no tomes nada, ¿sí probó a los dos o no los probó? ¿Sí manifestó realmente quién era quién y quién era cuál o no manifestó? Hermano, la palabra es así. Muchas veces cuando se dice de alguna manera que el Señor da una instrucción en las Sagradas Escrituras, no sé, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Hay gente que de alguna manera va a responder al mandato de la misericordia, pero ¿sabes por qué va a responder? Solamente por el interés de que a él también le ayuden. Eso está malintencionado. O va a responder porque hizo una manda y el 24 de diciembre va a llevar atole y tamales a los hospitales. O sea, solamente va a responder por una intención incorrecta. Pero el que realmente es probado por la palabra de Dios va a responder sin esperar recibir nada a cambio. ¿Sí me explico? Y la palabra en sí misma ya probó quién es quién y quién es tal. Entonces, para ti y para mí es muy importante que lo entendamos, porque de lo contrario, cada mensaje, cada predicación, cada vez que leas tus escrituras, siempre estarás pensando en los demás, siempre estarás evaluando a los demás y nunca podrás ser ayudado. Tenemos otro versículo en el capítulo 13, por favor, verso 20 de Primera de Reyes. Dice así: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dice que este profeta vino a amonestar a Jeroboam, el rey apóstata, y el Dios del cielo le dio señales muy hermosas, una profecía que habla del nacimiento de Josías muchos años después.
una palabra de autoridad cuando le quisieron prender y se le secó la mano al rey apóstata. Había muchas señales. Y él pasó la primer prueba porque cuando de parte de los impíos le fue invitada un banquete a la mesa real y se le dijo, te ruego que vayas conmigo y comas pan y bebas vino. Él dijo, no, porque no iré contigo por cuanto se me ha ordenado que yo no coma pan contigo. Hasta ahí vemos de alguna manera que la palabra lo prueba, que la palabra lo encuentra de alguna manera en una actitud correcta. Pero más adelante viene un profeta viejo y mañoso y le dice, Dios me envió, Jehová me envió y me dijo que vayas conmigo a comer pan y beber en mi casa. Y él dijo, no, pero se me dijo así y así que no fuera, pues él me dijo que fueras. Y él termina accediendo y dice que va prácticamente a comer pan con el profeta viejo. En ese momento viene la palabra. Y hermano, la Biblia dice que después de que él salió, lo encontró un león y lo hizo pedazos, tanto a él como a su asno. Y obviamente las palabras de Cristo vuelven a tener nuevamente su aplicación. Hay personas que no han comprendido realmente que cuando Cristo nos habla es para que nosotros nos humillemos. Y cuando Él dijo que oráramos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Él no estaba jugando. Él realmente te estaba diciendo, mira, si tú no aprendes a depender de mí, podrás avanzar un poco de tiempo, pero más adelante vas a caer, porque aún no te conoces, porque aún no entiendes que tú potencialmente eres dado a volverte como el perro al vómito, como la puerca que acaban de lavar y se vuelve al excremento. Así eres, Aurelio. Entonces necesitas orar de verdad y pedirle al Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal. En otras palabras, lo que me va a aplastar y te va a denigrar y a quitar gloria, por favor te suplico que no lo permitas. Pero todo aquello que te va a glorificar y me va a hacer a mí crecer a tu imagen, Señor, que venga, pero que no me falte la fe. ¿Sí me explico, hermanos? Y vemos un profeta, hermanos, que la palabra vino y casi que nos muestra, ustedes se acuerdan de aquella semilla que fue sembrada, hermanos, sobre la piedra. Dice la Escritura que es sembrada sobre la piedra, pero no tiene profundidad. Y crece la semilla y soporta los primeros embates, ¿verdad? El sol, la lluvia, los animales, los transeúntes, lo que tú quieras, pero de repente empieza a crecer la hierbita. Y así vemos este profeta. A la primera aplicación, a la primera prueba, la brinca. Pero ¿qué sucede con la segunda? Queda postrado. No tuvo temor, hermano, desde el momento. Y es que yo quiero pensar, imagínate nada más que de repente te dicen, que te viene un sueño, te viene algún hombre con ese don de profecía y te dice, así te dice el Señor, para mañana te va a encontrar un hombre muy guapo y te va a sugerir cosas indecentes, o una mujer muy exuberante y te va a sugerir cosas indecentes, o un hombre muy corrupto y te va a ofrecer un buen trato, jugoso en ganancias, pero perverso en su contenido. Y de repente al otro día exactamente te sucede lo que te sucede. Yo te pregunto, ¿qué debería de transmitir eso en ti? ¿Impacto? ¿Temor? Ay, Dios mío, ya me lo habían dicho. ¿No decimos así? Ay, ya me lo habían dicho. ¿Has escuchado ese tipo de personas? Oye, es que tu forma de vestir. Ah, sí, ya me lo había dicho el Señor. Pues si ya se lo había dicho, ¿por qué no ha cambiado su forma de vestir? Oye, ¿te vienes a dormir? Sí, ya el Señor me lo había dicho en sueños. Sí, pero sigues soñando aquí, o sea, no es correcto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si ya se lo habían dicho, en el momento que le dijeron no comas pan, le estaban diciendo, esta es la tentación que te va a venir. Y yo quiero decirte algo, a Jesús, ¿dónde lo tentaron? En el desierto. ¿Cuántos días llevaba sin comer? Ah, muy bien, entonces es posible que este era muy dado a comer también. Era comelón y amigo de borrachos y publicanos. Y por eso le dijeron, no comas pan, no desciendas con ellos. Eso fue lo que le dijeron. ¿Sí me explico? Hermano,
¿Cuál es tu debilidad? Tú te tienes que conocer. Algunos de ustedes son tan sensuales que ni siquiera saben lo que es el ayuno. Algunos de ustedes son tan sensuales que la verdad es que se lleguen a parar a las 7 de la mañana ya es ganancia. ¿Cuál es tu debilidad? Tienes que conocerla. Porque si tú no la conoces, entonces quiero decirte, te va a pasar lo que el profeta viejo, lo que el profeta joven. La palabra de Dios ha venido, dice, para juicio. Para que en el momento que se aplica y te muestra quién eres, tú te humilles y digas, ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito que me auxilies. Yo necesito más de la palabra. Yo necesito tu espíritu. Yo necesito una asesoría. Yo necesito, por favor, que oren por mí. Hay muchas personas, me he encontrado personas que son tan orgullosas que, ¿sabes qué es lo que dicen? Es que yo no quiero que sepan qué me está pasando, sino qué van a pensar de mí. Y por esa causa, cuando te acercas a ellos, ¿cómo está? Bien, bien. Está ya bien deslizado y a punto de apostatar o de irse al mismo infierno, pero está bien. Se llama orgullo. Y la palabra tiene toda la intención de mostrarte quién eres, para que puedas quitar aquello que te va a mandar al infierno. Levante su mano si me explico, hermano. A eso vino Jesús. Por eso toma una metáfora prácticamente de la situación física de un invidente, y cuando él de alguna manera sana al ciego, y vienen los fariseos y le dicen, entonces nosotros no vemos, y él les dice, por cuanto ustedes ven, dice de alguna manera, si no vieran, vuestro pecado de alguna manera no sería aplicado a ustedes, pero por cuanto dicen veo, entonces su pecado permanece. ¿Entendemos una cosa, hermanos? Una vez que ya te revelaron quién eres, y la palabra de continuo te está mostrando quién eres, y tú ya ves, y tú no haces, ¿verdad? Hasta lo imposible, por dejar que la palabra te alinee, va a llegar un momento que esa misma palabra te va a perforar tus retinas espirituales. ¿Y sabes qué? Al rato ya no vas a ver. Al rato tú vas a ser el único bueno y los demás malos. Al rato tú vas a ser el único que está bien y todos los demás están mal. Hermanos, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Dejemos que la palabra nos juzgue. La palabra tiene autoridad. Y vemos nosotros, hermanos, que a este profeta joven, de alguna manera la palabra exhibió su carácter. ¿Cómo qué carácter le podíamos dar a este hombre? A Jaycee, ¿qué carácter tenía Jaycee? Un codicioso. ¿Sabes quién es un sensual? Un sensual es aquel que es dado a complacer sus sentimientos, sus deseos. Ese es un sensual. Si es día de ayuno, pues es que, y va a sacar siempre la vuelta y va a terminar complaciendo su carne. Si es tiempo de abstinencia sexual, pues va a sacar la vuelta y va a complacer su deseo. Siempre va a estar de alguna manera dándole alimento a sus deseos. Hablo de deseos naturales que se pueden volver deseos prácticamente tiranos. Ese sería un sensual. Y vemos un Jaycee que era un codicioso. Y cualquiera que lo hubiera visto a los pies de Eliseo, hermanos, ¿Eliseo era profeta de Dios o no? ¿Eliseo tenía doble autoridad, doble unción que la que tenía su maestro Elías o no? Sí. ¿Qué crees que pensaba la gente cuando veía a Jaycee con Eliseo? Qué espiritual ha de ser Jaycee, ¿cierto o no? Así suele pensar la gente, ¿no? La esposa del apóstol, qué revelaciones ha de tener la hermana, ¿eh? Qué revelaciones, ¿cierto o no? Eso es lo que piensa la gente. La esposa del pastor, la esposa del diácono, la esposa del evangelista. ¿Qué piensa la gente? Es más, hasta le llaman la pastora, ¿sí los han oído? ¿Qué piensa la gente? Que tienen lo mismo. Y si oyen el que se llama, de alguna manera, no sé,
Recuérdenme ustedes cómo se llamaba el maestro de Pablo. Bueno, peor si se llama Gamaliel, es Gamaliel, ¿no? Gamaliel, yo creo que lo instruyeron profundamente a Gamaliel, ¿sí o no? Pero la palabra es tan hermosa que saca luz quién es Gamaliel, ¿sí o no? Que saca luz quién es Fidel, quién es Daniel, quién es Joel, quién es Ezequiel, quién es Samuel. ¿Saca la luz o no lo saca la luz? Qué hermoso es Jesucristo, que vino para que antes de que lleguemos con nuestro cero y nuestro tache y expulsados, que nos pongamos a estudiar y hagamos las correcciones adecuadas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por eso, venir a la congregación, no vengas porque te trajeron, no vengas porque me obligan a venir, no vengas así con esa actitud. Entiende, has venido a una reunión para ser evaluado, para ser probado. Hoy, al salir de aquí, todos tenemos que llevar una calificación. De 0 a 10, ¿qué calificación tienes? ¿Cómo te encontró la palabra el día de hoy? Así tiene que ser en cada enseñanza, hermano. ¿Sí me explico? Y cuando vean que sus niños, sus muchachos están perdiendo el tiempo, hay que acercarles y darles un buen jalón de orejas para centrarlos y hacerles entender a qué viene el muchacho. Caramba, hermanos, si tú ves a tu niño que está yendo a la escuela y se está distrayendo, ¿qué harías con tu niño? Yo te pregunto. Pues a ver cuándo le nace, ¿dirías eso? ¿Saber cuándo entiende? ¿Dirías eso? Es que es muy pingo, ¿dirías eso? ¿Qué dirías? Ubícate. Aplícate. ¿Qué dirías tú, Daniel? ¿O qué te decían a ti? Que se aplicara. Maestro, ¿me permite tantito hablar con el niño? Ya te lo llevabas al bañito, ¿verdad? Ven, hijo, vamos al bañito. Porque entiendes una cosa, oye, mi hijo, te mando para que aprendas. ¿Qué pasó contigo? ¿Sí o no? Yo veo desde hace rato, te estoy observando, que nada más estás comiendo moscas, nada más estás perdiendo el tiempo. Te estoy observando, hijo, ¿qué pasa contigo? ¿Cierto o no? O sea, no seríamos místicos que cuando baje un ángel y le dé una revelación, antes de que el ángel baje, yo ya le di 4 mazapanazos para que se centre, porque no es correcto que mi niño esté perdiendo el tiempo. ¿Sí estamos captando el mensaje, hermanos? Porque la palabra, tú vienes aquí para que la palabra pueda de alguna manera centrarte y hacerte ver qué está mal y qué está bien. Es a eso a lo que venimos. Entonces, para nosotros es importante comprender que la palabra de Dios tiene un propósito. Ahora, Jesús cuando vino, hermanos, Él vino a cambiar el gobierno que había en ese tiempo. ¿Recuerdan ustedes que los judíos estaban envanecidos y ellos tenían la religión judaica? Amén. A ellos les habían dado los 10 mandamientos y preceptos más que había en los rituales y todo lo que ellos tenían como parte de la dispensación en la que se encontraban, que era la dispensación de la ley. Pero cuando Cristo viene, Él viene de alguna manera para centrar las cosas y mostrarle realmente al pueblo judío qué era lo que Él estaba buscando. En el libro de Hechos 11:26, nosotros nos damos cuenta que comienza un parteaguas y la misma gente se empieza a dar cuenta realmente qué es lo que está sucediendo y ellos mismos optan por darle un mote, capítulo 11, verso 26, y dice ahí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, juntos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí te das cuenta de algo. Él vino, dice, yo he venido para juicio. Aquí vino Jesús a cambiar el gobierno de la iglesia, a cambiar de alguna manera el patrón de alguna manera de interpretación de lo que el intelectual religioso en ese tiempo le había dado a lo que él había querido decir. Y a partir de ahí, hermano, nosotros vemos que ellos se reunían cada día de reposo, ¿cierto o no? El 7º día. Y cuando ahí comienza el Señor a manifestarse,
Vemos entonces que le llaman los discípulos, no le llaman los judíos, le llaman los discípulos, y a esos discípulos se les pone el calificativo de cristianos, y esos cristianos comienzan a reunirse el primer día de la semana, y el primer día de la semana pasan muchas cosas, ¿sí? Resucita Cristo, la primera predicación de Pedro y gana unos miles de individuos, o sea, suceden muchas cosas, hermanos, donde vemos que, vamos por favor a Hechos 2:44, porque a eso había venido Cristo, dice ahí, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes juntos, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo veo en las Escrituras que el judío era un pueblo envanecido y religioso, envidioso, que solo pensaba que ellos eran el ombligo del cuerpo, que ellos eran los únicos merecedores. Y hermano, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de griegos, escitas, bárbaros, romanos, estamos hablando de mexicas, estamos hablando de todo tipo de individuos. Y estos individuos entran al cuerpo de Cristo, tienen un carácter particular. Aquí me dice que vendían sus propiedades. ¿Quién vendía sus propiedades, los pobres o los ricos? Todos. Pues sería difícil que un pobre venda lo que no tiene. Creo que es más fácil que entendamos que el rico vendía su propiedad, aunque el pobre tenía la misma actitud que el rico. ¿Sí me explico? Era la misma actitud. Era la misma actitud. Y dice ahí que vendían sus propiedades. ¿Y qué dice que hacían con las propiedades? Las repartían según la necesidad de cada cual, de cada quien. ¿Te das cuenta cómo surge un cuerpo diferente? ¿Un movimiento diferente? ¿Una forma de pensar diferente? ¿Una forma de caminar diferente? ¿Sí te das cuenta? Y dice que andaban en una misma mente, en un mismo corazón, porque eso es lo que Cristo está haciendo. Entonces, yo quiero decirte, en mucho de lo que se dice que es pueblo evangélico, te vas a encontrar fariseos que son bien religiosos y bien duros, bien severos, ¿sí? Y te vas a encontrar pueblo de Dios que tiene el corazón de Cristo. Dios mismo va a hacer la diferencia en medio del pueblo evangélico. ¿Quién es de Cristo y quién es sencillamente un fariseo? Y por eso es muy importante, hermanos, que entendamos. Cada vez que nosotros dejamos que la palabra nos escudriñe, ¿recuerdas a Pablo? Pablo era un asesino, Pablo perseguidor de la iglesia, Pablo hizo blasfemar a muchos, pero cuando la palabra vino, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, dar cosas contra el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Se sintió escudriñado o no? ¿Se sintió exhibido o no? ¿Se sintió avergonzado o no? Tan avergonzado que yo lo veo, corríjame, 2 veces dando su testimonio. Yo no soy digno, yo perseguí a la iglesia, yo como un abortivo. La verdad es que yo obligué a muchos a blasfemar, yo no merecía, pero fui recibido a misericordia de alguna manera, porque lo hice en ceguera, lo hice en falta de entendimiento. Y vemos a Pablo que estaba convencido que había estado mal, pero que había hecho la palabra, hermanos, lo había juzgado, se encontró falto, le pidió perdón a Dios e hizo las correcciones, y después tú te lo puedes encontrar en 2 de Timoteo, tú te lo puedes encontrar diciendo, por lo demás, la corona de la vida me está reservada, y no solo a mí, sino a todos los que anhelan la venida del Señor. ¿Sí nos damos cuenta? La palabra hizo su efecto. Amados hermanos, recibid la palabra con sabia mansedumbre. Permitid que la palabra implantada en vuestros corazones surta el efecto por el cual Cristo está enviando la palabra. ¿Me explico, hermanos? Para que ustedes puedan estar listos para el día que el Señor los llame y que pueda decirse, sí, Señor, yo no era digno. Sí, Señor, yo hice esto y esto y esto, pero Señor, gracias te doy porque tu palabra me cambió. ¿Me explico, hermanos? No se sienta ofendido. Siéntase, hermanos, afortunado que le hablen la verdad. Hay lugares donde a usted le van a decir que está bien, a usted le van a decir que lo que necesita es fe para tener más dinero, a usted le van a decir que de alguna manera tanta majadería, tanta agresión espiritual. Hermano, que Cristo nos haga ver dónde está nuestra mancha es lo mejor que nos puede pasar, hermanos.
porque el día del juicio es una realidad y viene inminentemente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, terminamos. Vayamos nuevamente a San Juan capítulo 9, ahí en el verso 40. Ya una vez que Jesús les marca que para juicio ha venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados, dice entonces el verso 40, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Pero lo estaban diciendo no en un tono de humildad, sino en un tono de sarcasmo, de soberbia, de burla. Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros no aceptamos la palabra, literalmente se cumple esto. ¿Dices que estás bien? Muy bien. Entonces quiero decirte una cosa, es tu palabra contra la mía, dice Dios. Aurelio, ¿dices que estás bien? Yo te quería ayudar, pero tú dices que estás bien, ok, es tu palabra contra la mía. Y por cuanto la mía es veraz, entonces tu pecado permanece. Se cerró el juicio. ¿Sí me explico? Hermano, la Biblia dice que todo aquel que cayere sobre Cristo sería quebrantado. Pero sobre el que Él cayere, sería desmenuzado. Entonces, es muy importante. Hoy pregúntate, de las cosas que Cristo te ha hablado cuando has estudiado las Escrituras, de las cosas que Cristo te ha hablado cuando tu conciencia te ha repiqueteado, de las cosas que Cristo te ha hablado cuando te ha hallado que en tu cámara oculta elevas pensamientos prohibidos, ¿vas a retenerlos? Yo te aconsejo que hagas caso de lo que dice la Biblia. Si tus razonamientos te defienden y estás en lo correcto, dale gracias a Dios. Pero si tus pensamientos te condenan, yo te suplico que no te endurezcas, sino que abras tu corazón, porque la Biblia dice que Él pesa los pensamientos, ¿sí? Él pesa los pensamientos del corazón, conoce las intenciones del mismo. Jamás le vamos a ganar en el juicio al Señor. Es mejor quebrantarnos y decir, sí, Señor, me hallaste falto, necesito de tu sangre, necesito de tu ayuda, ¿sí? Ayuda a mi incredulidad, dijo el hombre, el padre del muchacho endemoniado. ¿Estamos entendidos, hermanos? En Jesús hay esperanza. Él no vino a condenar, Él vino para juicio, para prepararnos. Ahora es nuestro abogado, es nuestro amigo, es nuestro maestro. Pero en aquel día será nuestro juez. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda hoy. Amén. Póngase sobre sus pies, terminamos. Gloria a Dios. Vamos a hacer esto muy sencillo. Ya que el Señor ha puesto dentro de nosotros una conciencia, hoy, háblale a Dios. Acércate a Él con esa confianza que Él demanda, esa confianza que le agrada a Él, y abre tu corazón. Comienza dándole gracias, dile muchas gracias, porque aún no has venido como juez. Quiero decirte que las Escrituras tienen la expresión de una generación para años a futuro que va a decir literalmente, cuando vean al Hijo del Hombre venir en su gloria, dice que dirán de manera loca a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, escondednos de aquel que tiene ojos de llama de fuego. Hermanos, hoy no es para nosotros. Hoy para nosotros es decirle gracias por haberme hablado. Hoy para nosotros es gracias por haber dejado el ejemplo de Jaycee. Gracias por haber dejado el ejemplo del profeta joven que fue engañado por el profeta viejo. Gracias por haber dejado ese ejemplo de ese ciego que no veía, y por cuanto no veía, tú viniste a sanarlo y a quitar su pecado. Gracias, me cae temor cuando veo que los fariseos tenían un consejo particular
de ellos mismos, un concepto muy particular de ellos mismos, y no estimaban el consejo y la declaración de Cristo. Cuando veo eso, le doy gracias a Dios y le suplico, nunca permitas que yo tenga más alto concepto de mí mismo. Ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a entender mis errores que me son ocultos, decía David. Ayúdame. Hermanos, hoy podemos arreglar nuestra situación. Hoy es nuestro amigo. Hoy es nuestro Salvador. Hoy, aunque Satanás esté parado a tu mano derecha para acusarte, aunque tengas vestiduras viles, hoy puedes ir a Cristo. La Biblia dice que el ángel le dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda que ha escogido a Jerusalén. Jehová te reprenda. Hermano, que hoy con toda confianza tú le puedas adorar, tú le puedas bendecir y que tú le puedas decir, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo me rindo a Él, yo voy a estar muy atento a cada palabra que Él me hable, soy su oveja y le seguiré, no importa cuán mal me haga sentir, sé que es para mi bien. No me importa cuánto me exhiba, sé que es para prepararme para aquel gran día. Hoy puedo ser exhibido delante de algunas personas, quizá delante de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, de mis hermanos en Cristo, pero aquel día serás exhibido delante de toda la humanidad, delante de todos los santos seres espirituales, delante de tus adversarios, los demonios y ángeles caídos. Y sobre todo delante del ojo que un día te miró con ternura, con misericordia, y que despreciaste y ahora te mira para darte el pago a tu necedad. Que hoy le puedas decir gracias por esta palabra, gracias por haber venido para hacer juicio. Qué hermoso instructor tenemos, qué hermoso entrenador, que con su palabra nos va entrenando para que cuando llegue el día de la competencia podamos estar listos, podamos estar más que listos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Por tanto, mis amados hermanos cristianos, mis amados amigos que están aspirando a entrar al reino de los cielos, hablo a ustedes, mis amados hermanos que se han enfriado. Hoy dejemos que la palabra nos escudriñe, porque solo está preparándonos, solo está ayudándonos. Hay veces hemos pecado tanto contra la luz que ya no alcanzamos a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es dulce y lo que es amargo. Lo hizo con nuestro padre Adán y fue muy explícito, comiste del árbol, le dijo claramente qué era lo que le había prohibido. Hermano, lo mismo le dijo al profeta joven, por cuanto comiste pan y bebiste vino en el lugar que te dije que no lo hicieras. Le dijo al leproso Jaycee, es tiempo de vides, es tiempo de ropa, es tiempo de vino, es tiempo de... Estaba recordando lo que no había dicho. ¿Qué es lo que hoy te dice? ¿Volviste a mirar la pornografía? ¿Qué te dice? ¿Volviste a pensar en aquella aventura que tuviste en tu pasado? ¿Qué te dice? ¿Estás considerando el cuerpo de aquella mujer, el cuerpo de aquel hombre? ¿Qué es lo que te dice? ¿Volviste a tomar lo que no es tuyo? ¿Volviste a dejar el sendero de la cruz? ¿Volviste a guardar rencor y resentimiento? ¿Qué te está diciendo el Señor? Recíbelo. Oremos. Venimos delante de ti, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, porque tus palabras son bálsamo para nuestros huesos. Porque nadie mejor que nosotros sabemos
que la evaluación está al momento y que cada día, al despertar, en el transcurso del día o al anochecer, estamos siendo probados y comprobados. Y sabemos, como dice el libro de Hebreos, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto va al juicio final, al examen final, que hoy es un día de gracia. Señor, escucha la oración, vierte tu sangre en nuestros pecados, quita nuestra culpabilidad y permítenos, por favor, ir siendo perfeccionados, ir siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, soy limpio por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, soy limpio por la sangre del Cordero. Soy limpio, porque así lo dice tu palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. La palabra muestra el carácter de cada uno de nosotros. La palabra muestra las verdaderas intenciones que tenemos cuando actuamos. La palabra hace separación. Hoy pudimos tener una réplica, llamémosle así, un ensayo de lo que es o de lo que será el juicio final, hermanos. Y hoy la palabra separó gente justa de gente culpable. La Biblia dice que en aquel día ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Dale gracias a Dios que aunque te halló falto, tienes la oportunidad de regresar al lado derecho. Dale muchas gracias a Dios. No juegues con Él, no mates la gracia que hoy se te da, no tomes en vano su nombre si hoy le invocaste. Sábete que eres responsable y sábete que en gracia Dios te ha perdonado y Dios te ha permitido entender esto. Que Dios te bendiga, que pases buenas noches.